Hola, muy buen día, espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Omar Castellanos Íñiguez y actualmente curso la licenciatura en Cultura Física y Deporte. El día de hoy les hablaré un poquito sobre el movimiento olímpico, el cual implica muchos temas. Se hablarán desde puntos de vista muy generales hasta unos muy en específicos. Se hablará de todo lo que conllevan los Juegos Olímpicos, desde los patrocinadores, medios de comunicación, entrenadores, deportistas, el Comité de Juegos Olímpicos, cómo se maneja todo ello y demás. Así que continuamos. Aquí en pantalla tenemos un diagrama, en la cual nos explica todo lo que vamos a hablar sobre las diferentes entes federativas que tiene la COI. Ahorita les voy a explicar qué es COI. Y ahí tenemos lo que es Solidaridad Olímpica, comités organizadores de Juegos Olímpicos, comisiones y grupos de trabajo, federaciones deportivas internacionales, clubes y asociaciones deportivas nacionales, etcétera. Vamos a pasar ahorita con una pregunta que es, ¿qué es COI? COI es la sigla para el Comité Olímpico Internacional y es la identidad legal de los Juegos Olímpicos, además de ser administrador y regulador de todos los productos y derechos de autor y de transmisión de los Juegos Olímpicos de verano y de invierno. Como tenemos en la imagen superior, al lado de los aros olímpicos tenemos unas siglas, unos nombres. Esas siglas en inglés corresponden a IOC, para International Olympics Committee, que significa Comité Olímpico Internacional, pero en las siglas en inglés, ¿ok? ¿Qué es lo que en verdad es la COI? Es una organización no gubernamental que tiene sede en Lausana, Suiza. Creada, sabemos que por el pedagogo francés Pierre de Coubertin en el año de 1894 con el fin de restituir los antiguos Juegos Olímpicos de Grecia como símbolo de paz y comunicación internacional. Va. La Comisión Olímpica Internacional junto con las federaciones internacionales deportivas determinaron unos símbolos olímpicos representativos en la Carta Olímpica. El lema olímpico es Citius Altius Fortius, que significa más rápido, más alto y más fuerte. Ya antes mencionada la Carta Olímpica son reglas y políticas que regulan la COI y todas las organizaciones relacionadas con los Juegos Olímpicos. En pantalla tenemos lo que es federaciones deportivas internacionales. Se puede definir una federación deportiva internacional como la asociación privada con competencia internacional que dirige su deporte a nivel mundial y que tiene la responsabilidad de organización y gestión del deporte y de las competencias deportivas que constituyen su objeto social. Sabemos que estas federaciones tienen, por tanto, atribuidas las siguientes funciones: promulgar los reglamentos que rigen la práctica deportiva del deporte en cuestión, establecer los calendarios deportivos, como para que un evento no coincida en la misma fecha que otro evento que tiene la misma magnitud de importancia. Homologar o adecuar competencias o modalidades, fijar las normas de las instalaciones y del material deportivo, homologar instalaciones, establecer las categorías de edad de los participantes,
establecer y homologar la lista de récords mundiales y los palmares correspondientes, definir el estatus del amateur y del profesional en los deportes donde esto sea necesario. Definir el estatus del amateur en los deportes donde sea necesario, dictar las normas médicas para proteger a los atletas y luchar contra el doping, aplicar sanciones de acuerdo con sus propias normas, otorgar o reconocer las titulaciones del árbitro internacional. Todo esto, lo que acabamos de mencionar ahorita, es lo que las federaciones internacionales tienen que hacer, como dictar las normas médicas para proteger a los atletas. No podemos exponer a los atletas a un evento que pueden atentar contra su salud. Y está claro que los atletas no se deben de presentar a tal evento con dopaje, que es el caso del doping. Saber que también son adecuadas las instalaciones donde se va a llevar tal evento, ya sea en una pista de atletismo, ya sea en una cancha de fútbol, en una cancha de tenis, en una cancha de voleibol, donde sea, tiene que estar todas las instalaciones de acuerdo para que se lleve tal evento de la mejor manera. También el material deportivo tiene que estar en buenas instalaciones, en buen estado, para que no haya un imprevisto, no haya un, un contratiempo que pueda atentar contra el deportista y contra el evento. Bien, seguimos con ¿qué es solidaridad olímpica? Solidaridad Olímpica es una comisión del COI, cuyo objetivo es apoyar a los comités olímpicos nacionales, CON, en particular aquellos que necesitan más ayuda para que puedan asumir sus responsabilidades en relación con el movimiento olímpico. ¿Ok? Ya hablamos qué es solidaridad olímpica. Ahora, otra pregunta que surge por ahí es, ¿qué son los programas de solidaridad olímpica? Se brinda asistencia a los CON a través de programas que ponen el acento en el desarrollo de los atletas, la formación de entrenadores y administradores del deporte y del desarrollo de fomentar los valores olímpicos. Los programas pretenden asegurar que los atletas con talento tengan las mismas oportunidades a llegar a los Juegos y tener éxito en la arena olímpica. Otra pregunta que se nos viene a la mente y que está muy presente es, ¿de dónde provienen los fondos? Solidaridad Olímpica administra la parte de los derechos de radiofusión de los Juegos Olímpicos perteneciente a los CON y la distribuye a través de los programas que ofrecen a todos los CON reconocidos por la COI. Si una CON no es reconocido por la COI, estos programas, esta solidaridad no se le va a impartir. Tiene que ser perteneciente a la COI. Y la otra pregunta que se presenta mucho es, ¿cómo solicitar apoyo? Tu CON es el punto de contacto y puede responder a tus preguntas. Si yo en verdad como atleta necesito apoyo para unos Juegos Olímpicos, puedo ir a mi CON donde soy perteneciente y ahí yo ya podría hacer trámite, podría checar cómo puedo llevar a cabo mi ayuda, mi solidaridad olímpica. Comités organizadores de Juegos Olímpicos. El comité organizador de los Juegos Olímpicos es la organización responsable de garantizar la entrega exitosa de los Juegos Olímpicos. Para garantizar el éxito, el comité organizador prepara los Juegos junto con el pueblo sede. Tienen una estructura organizativa y varios miembros para una mejor realización a la hora de realizarse los Juegos.
como estos juegos que se iban a celebrar en Tokio 2020, el comité organizador de Juegos Olímpicos se tiene que poner de acuerdo junto con el pueblo sede que es en Tokio, es Japón, y ya entre las dos comités se ponen de acuerdo, como en Japón está el Comité Olímpico Japonés, JOC, y la Asociación Japonesa se pone de acuerdo con el Comité Olímpico. Reciben ayuda del gobierno de Japón y organizaciones del mundo empresarial. Siguiendo, tenemos una estructura organizativa y la lista de los miembros tal vez no se alcance, a visualizar mucho, pero ahí vienen todas las personas que participaron o van a participar en los próximos juegos a realizar. Y tenemos un director general que es el CEO. Su nombre es Muto Toshiro, perdón. Y tenemos 5 vicedirector general. De ahí tenemos coordinadores deportivos, ejecutivos de oficinas, coordinadores general de oficina, asamblea internacional, director de deportes, personas deportivas, Juegos Paralímpicos también, marketing, la ceremonia, promoción innovadora, marketing digital de oficina, muchos miembros en las cuales trabajan para que se realicen de una mejor manera los Juegos Olímpicos. Seguimos con el Museo Olímpico de Lausana. Aquí los Juegos no se detienen nunca y el Museo Olímpico, testigo viviente de los progresos de la informática multimedia y de las tecnologías audiovisuales al servicio de la información y de las animaciones interactivas, se ha convertido en el elemento faro del equipamiento turístico-cultural de Lausana vinculado al deporte. El Museo Olímpico de Lausana, que está ubicado en Suiza, alberga exhibiciones relacionadas con el deporte y el movimiento olímpico. Sus visitantes pueden encontrar información sobre los antiguos y modernos Juegos Olímpicos y está rodeado por un parque en el que se pueden ver múltiples obras de arte relacionadas siempre con el deporte. El Museo de Lausana es un reconocimiento gracias a Pierre de Coubertin, que revivió los Juegos Olímpicos y fundó el Comité Internacional Olímpico. El museo se inauguró en 1993 y está dedicado obviamente a estos juegos deportivos que simbolizan la amistad deportiva entre pueblos. Una nueva construcción fuera de común en el emplazamiento más hermoso a orillas del lago Ginebra, alojado exposiciones interactivas, documentos, películas, colecciones de objetos valiosos de la antigua Grecia hasta la época actual. El museo es el centro de información más grande cerca de los Juegos Olímpicos a nivel mundial. Ahí se exhiben toda clase de documentos que han pasado a través de los Juegos Olímpicos, los récords, los deportistas destacados, cómo se ha llevado todo el proceso para llegar a los actuales Juegos Olímpicos. Ahí tenemos una pequeña foto de lo que es el museo y con la representativa llama de los Juegos Olímpicos.
Seguimos con los clubes y asociaciones deportivas nacionales. Para este punto se va a tomar en cuenta lo que hace la COM, el Comité Olímpico Mexicano. El Comité Olímpico Mexicano es la institución que atiende en el país todo lo relacionado con la publicación de los principios que conforman la Carta Olímpica ya antes mencionada. Conjunto de normas y reglamentos del Comité Olímpico Internacional que rige al movimiento olímpico en el mundo. El Comité Olímpico Mexicano tiene, entre otros, las siguientes funciones o fines, que es velar por el desarrollo y la protección del movimiento olímpico y del deporte en general, cumplir y hacer cumplir las normas de la Carta Olímpica, promover en la niñez y la juventud la afición del deporte y el espíritu olímpico en todo el país, coadyuvar con las federaciones deportivas nacionales en las medidas de sus alcances económicos, en el desempeño de sus funciones y posibles satisfacciones en sus necesidades, así como en la organización de competencias nacionales e internacionales en territorio nacional. Preservar intacta su propia autonomía y conservarse alejado de cualquier influencia de orden racial, político, religioso y económico. Entre varias, una de ellas es administrar, crear, ayudar y operar, si las circunstancias materiales y económicas lo permiten, centros deportivos y de capacitación tales como el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, tanto en el Distrito Federal como en las demás entidades federativas. Así buscando que en ellos se llegue a sistemas de entrenamientos avanzados, estudios médicos deportivos modernos y utilización adecuada de las ciencias aplicadas en el deporte. Celebrar anualmente el Día Olímpico con el objeto de promover el movimiento olímpico y demás funciones que tiene el Comité Olímpico Mexicano. Seguimos con la comisión y grupos de trabajo. Cada año las comisiones y los grupos de trabajo reciben un mandato de un año, con énfasis en la producción de resultados palpables y mediables para los CON. Los grupos se reúnen a lo largo del año y presentan sus iniciativas a la Asamblea General a fin de año. Todas las asociaciones continentales propusieron candidatos de modo a garantizar que todos los continentes estuviesen representados. Se crearon también 4 nuevas comisiones, la que es 1 la ética, 2 género, 3 electoral y cultural, 4 educación. Así que pues lo dice todo. Cada año se reúnen las comisiones y grupos de trabajo para ir viendo, para ir definiendo, para saber qué se va a hacer. Sus siglas es ACNO y en 2019 redujo el número de miembros en cada comisión para agilizar su trabajo. La Asociación de Comités Nacionales Olímpicos estableció las comisiones y grupos de trabajo el 9 de diciembre durante una reunión de Consejo Ejecutivo. Como se había dicho antes, se reúnen en una asamblea general a fin de año para establecer todo lo que se vio a lo largo del año. Y pues eso se vio el 9 de diciembre del 2019, cortamiento de número de miembros para agilizar las cosas. Medios de comunicación. La televisión de la sede olímpica suministra a otras televisiones con derechos de retransmisión una señal internacional. Claro, solo imágenes, sonido natural y gráficos informativos. Sobre la
sobre la que las televisiones nacionales incorporan comentarios y editan a su gusto, añadiendo gráficos especializados, sonido, publicidad, figuras, o metraje filmado desde sus cámaras situadas en las instalaciones deportivas. Sabemos que cuando son los Juegos Olímpicos, este, no hay otro tema que no se mencione en los Juegos Olímpicos. Los Juegos están en la radio, en las redes sociales, en la tele, que es lo más común, y su gran demanda hace que se transmita por todos los continentes, por los 5 continentes que hay en el mundo. No hay territorio en el mundo en el cual no se hable de los Juegos Olímpicos cuando es el momento de presentarse. Seguimos con los entrenadores, los deportistas, el arbitraje, los jueces y demás. Un dato muy curioso que en el año del 2016, en el Río de Janeiro, donde se celebraron los Juegos Olímpicos en Brasil, participantes deportistas fueron 20.611, no más, 20.611.551 atletas. Las competencias necesarias para los árbitros y jueces se presentan a continuación. Fueron concebidas en el marco del proyecto de investigación hacia una teoría del arbitraje deportivo y se sustentan en los criterios de 499 jueces y árbitros cubanos. De ellos, 79 son internacionales, 246 nacionales y 174 provisionales de 27 deportes. El entrenador es una figura esencial para los atletas olímpicos. Su papel es clave. No solo tiene que formar físicamente a los deportistas, también se convierte en su apoyo emocional. Es ahí donde entra la parte psicológica en el deporte. Es ahí donde preparamos no solamente al deportista físicamente para la competencia, también lo preparamos emocionalmente para la competencia. Si tu mente y tu cuerpo no están unidos, no vas a lograr el éxito que en verdad tienes. Si tienes un buen físico, un buen rendimiento, pero mentalmente no estás preparado para una competencia de tal magnitud, a la hora de postrarte en la competencia no vas a lograr nada, no vas a lograr un buen desempeño, un buen rendimiento, una buena actuación en los Juegos Olímpicos. Y la figura de los entrenadores olímpicos es muy poca conocida porque quienes llevan la fama son al fin y al cabo los atletas. Su profesión queda muchas veces a la sombra a pesar de su gran importancia. Muy pocos los entrenadores reconocidos por, por los mismos medios de comunicación, por los mismos atletas. Hay atletas que le dan muchísima importancia a sus entrenadores y al fin y al cabo sí, ¿quién estuvo al tanto de lo que comiste, de cómo te sentiste, de tus adecuaciones a las horas del entrenamiento? Más que nada es el entrenador y para ser entrenador hace falta una buena formación de base, carreras universitarias como el grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, forman los estudiantes que quieren dedicar su vida del deporte para dedicarse en el entrenamiento. Es necesario especializarse en el departamento de rendimiento. Las aptitudes de un entrenador depende de si tiene que encargarse de equipos colectivos o individuales.
En ambos casos deben tener capacidad de liderazgo y conocimiento técnico y táctico de aquellos que quieren enseñar. Así que, sin duda, los buenos entrenadores, claro, se convierten en más que simples técnicos y acaban calando en el área personal. Así que, socios y patrocinadores. Seguimos con socios y patrocinadores. Patrocinadores olímpicos mundiales como la Coca-Cola, Altos, Bridgestone, McDonald's, Omega, Panasonic, P&G, Samsung, Visa. Los más destacados, la Coca-Cola es el patrocinador que lleva más tiempo con los Juegos Olímpicos. No necesariamente cuando hablamos de la Coca-Cola quiere decir el refresco, simplemente quiere decir las bebidas energéticas que aportan al buen rendimiento de los atletas. Se tiene previsto eso, claro, como el Powerade, con su primera participación en Ámsterdam en 1980 y su alianza con el Comité Olímpico Internacional, COI, se extiende hasta 2020. Omega es el proveedor oficial de relojes y encargado de cronometrar las pruebas. Su primera participación fue en Los Ángeles 1932. McDonald's ha colaborado con el Comité Olímpico de Estados Unidos desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Grenoble en 1968 y se unió al Comité Olímpico Internacional en 1966. Es el restaurante oficial de los GGOO Visa en Socio Olímpico Mundial desde 1986. Durante Río 2016, Visa será la única tarjeta aceptada en las tiendas oficiales. Ahí se vieron los socios patrocinadores y proveedores, en las cuales son los que más han dejado huella en los Juegos Olímpicos. Sin más que decir, se habló un poquito de lo que es el movimiento olímpico, todo lo que conlleva, y esto es como una raspadita de iceberg. Hay más todavía abajo que se conoce muy poco. Pensamos que los Juegos Olímpicos se me antojó tal sede y ahí se va a hacer los Juegos Olímpicos y después nos organizamos para la comunicación, para la transmisión de los Juegos, para escoger a los deportistas. No, siendo que este trabajo es de todos los días, de todos los años, tanto de los atletas como las federaciones asociadas con el COI. Sin más por decir, hasta aquí mi presentación. Gracias.